El presente trabajo tiene como objetivo que los alumnos del primer trimestre de la licenciatura en Administración Pública y Gobierno aprovechen las tecnologías como una herramienta para un mejor aprendizaje y entendimiento del marco constitucional de la Administración Pública Federal. El trabajo fue realizado por los alumnos Norma Gabriela Fernández Sánchez, José Trinidad Noriega Contreras, Jesús Antonio López de la Cruz, Edgar Alejandro Izquierdo López y Elías Delgado Jacinto. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado José López Portillo, y ha sufrido varias reformas, siendo la última el 16 de julio de 2025. Su principal objetivo es establecer las bases de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, es decir, regula cómo el gobierno federal realiza sus funciones, coordina sus actividades y cumple sus responsabilidades más eficientemente. Pero antes de continuar, explicaremos brevemente cómo se conforma la Administración Pública Federal centralizada y la paraestatal. La Administración Pública Federal centralizada se compone por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Administración Pública Federal paraestatal la componen los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, así como los fideicomisos. Esta ley secundaria tiene su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado, y definirá las bases generales de la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Adentrándonos al tema de esta ley, el artículo 8 establece que el titular del Ejecutivo Federal contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones sin prejuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. La persona titular del Ejecutivo Federal designará a la jefa o jefe de dicha oficina. Asimismo, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna, sin prejuicio de lo anterior. Por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Es importante resaltar que actualmente el Ejecutivo Federal cuenta con 22 Secretarías de Estado, 3 de las cuales han sido creadas durante el gobierno de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales son la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es importante mencionar que además se cambió la denominación de Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El listado completo de secretarías, según la presente ley en su artículo 26, es el siguiente. Número 1. Secretaría de Gobernación. Número 2. Secretaría de Relaciones Exteriores. Número 3. Secretaría de la Defensa Nacional. Número 4. Secretaría de Marina. Número 5. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Número 6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número 7. Secretaría de Bienestar. Número 8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Número 9. Secretaría de Energía. Número 10. Secretaría de Economía. Número 11. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Número 12. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Número 13. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Número 14. Secretaría de Educación Pública. Número 15. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Número 16. Secretaría de Salud. Número 17. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Número 18. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Número 19, Secretaría de Cultura. Número 20, Secretaría de Turismo. Número 21, Secretaría de las Mujeres. Y número 22, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es importante recalcar que según el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos. Para concluir, la conformación de la Administración Pública Centralizada, el artículo 43 de la propia ley, establece que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una dependencia que asesora y apoya técnicamente al Presidente de la República en materia jurídica. Sus principales funciones incluyen la representación del presidente en procedimientos legales, la coordinación de la normatividad jurídica federal y la validación de proyectos de leyes, decretos y acuerdos. El titular de la consejería, el consejero jurídico, tiene rango de secretario de Estado y depende directamente del presidente. Ahora pasaremos a la Administración Pública Paraestatal. Según el artículo 45 de la misma ley, son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Según el artículo 46, son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes. 1. Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su legislación específica. 2. Las sociedades de cualquier otra naturaleza, incluyendo las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, en que satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos. A. Que el gobierno federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. B. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social de serie especial que solo puedan ser suscritas por el gobierno federal. O C. Que al gobierno federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano del gobierno. Es importante resaltar que se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores públicos federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes. En los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada. Esto ha sido a grandes rasgos la información medular sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Te invitamos a que conozcas más en la siguiente dirección: diputados.gov.mx.